En primer lugar, a mí me gustaría expresar mi gratitud a todos los que hayan decidido venir, participar, acompañarnos en la jornada de hoy, que personalmente es una jornada fabulosa. Ha sido una experiencia, no sé cómo buscar el adjetivo más adecuado, pero entre entrañable, una experiencia bastante espiritual. Y por otro lado, me siento un poco en desventaja, porque al final seré el último en hablar, la gente cansada, y se han sentado aquí Carmen del Río, Rafa Millán, Mar Díaz, Juan José Tamayo, y ahora ¿qué voy a decir yo? Bueno, mi intervención iba a girar en torno a una lectura del Corán o una relectura del Corán desde la perspectiva de la actualidad, es decir, cómo leer el Corán hoy, ahora. Y la verdad es que iba a proyectarla como una experiencia personal, es decir, una trayectoria que he experimentado a nivel personal. Yo, evidentemente, como hijo de inmigrantes, que aunque se haya criado y se haya educado en España, pues ha heredado la tradición de sus padres y una visión de la religión o del mensaje con todo lo positivo y lo negativo que es toda herencia, ¿no? La relación con el Corán es una relación meramente de costumbre, de la memorización, la recitación, el usar el Corán para los momentos, ¿no? El momento del Ramadán, el momento del fallecimiento de alguien, el momento de las fiestas, del nacimiento del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y sí, escudriñar algunas ideas, algunas enseñanzas, algunas aleyas, que se hace referencia a ellas en alguna que otra enseñanza, pero una lectura profunda del Corán es algo que yo experimento de una forma muy tardía. Creo que como la inmensa mayoría de los musulmanes que nacen en una tradición musulmana y que su relación con el Corán es una relación simbólica más que una relación analítica o una relación que busca profundizar en el mensaje. Desde luego yo no busco ni menospreciar la tradición, ni mucho menos. Creo que en la tradición existen construcciones sumamente interesantes, positivos, que aportan muchas cosas. Pero sí creo que sería de injusticia seguir tratando al Corán como lo hemos tratado mayoritariamente. No digo todo el mundo, pero sí mayoritariamente. Analizando la pregunta que plantea el título de esta charla, y es el discurso en la actualidad del Corán, es decir, la sociedad musulmana o los musulmanes, sobre todo aquí en Europa, cuál debe ser su relación con el Corán, cuál debe ser su discurso realmente para una evolución dentro del contexto que les corresponde, pero ya no solamente en Europa, sino en todo el mundo, incluso en los países llamados árabo-musulmanes. Es necesaria un retorno, o es necesario un retorno de relectura del Corán urgente, sin menospreciar lo que nos ofrece la tradición, pero ponerlo, evidentemente, todo en cuestión para que nos permita hacer una relectura, porque si no ponemos en cuestión nada, entonces no podemos hacer ninguna relectura. Personalmente, cuando empecé a hacer estudios del Corán, evidentemente recurría a los libros tradicionales, o sea, a las obras del Tafsir, Ibn Kathir, Tabari, etc. Estas obras te obligaban a tener, pues, un bagaje en otras disciplinas, los estudios coránicos, el tema de la recopilación, las lecturas coránicas que hay, las grafías coránicas, los tipos de aleyas, que si mequenses, que si medienses, sus contextos, etcétera, etcétera. Y también te obligaban a recurrir a otras disciplinas como el hadith, la gramática y demás. Hasta ahí, una vez dotado de esas herramientas, intentas hacer un acercamiento a la lectura coránica
y hay muchas cosas que no cuadran. Es decir, lo que me ofrece la tradición, por muy interesante y útil que puede ser, no responde a muchas cuestiones, ¿no? Pero me encuentro de que también hay otra tradición, una tradición debajo de la tradición. Una tradición que ha pasado muy oculta, muy discreta. Sus autores apenas se les nombra o se les nombra muy por encima. No se estudian sus obras, no se estudia su producción, no se estudia su pensamiento. Quitando algunos que son muy famosos, ¿no? En la tradición sufí, por ejemplo, pues todo el mundo habrá oído de Al-Hallaj, de Ibn Arabi, Ar-Rumi, etc. En cambio hay otros autores que pasan totalmente desapercibidos, como si no existieran. Entonces empiezo a descubrir que hay otra tradición histórica, esto es desde la perspectiva histórica me refiero, ¿no? Y esos autores, hay algunos que están enmudecidos, es decir, no se les deja expresar, a pesar de que tienen una huella histórica, como Abu Hanifa. Abu Hanifa tiene una huella histórica formidable. En cambio, no hay una obra de Abu Hanifa, no hay un texto de Abu Hanifa. Conocemos la historia de Abu Hanifa, sí, y además se le atribuye, creo que falsamente, la escuela Hanafi, pero ¿dónde está la producción de Abu Hanifa? No, te dice que es de la gente del Rai, la gente del pensamiento racional. Vale, pero ¿qué es lo que ha aportado Abu Hanifa? Pues eso lo empezamos a conocer a través de sus discípulos, atribuciones de sus discípulos a Abu Hanifa. En cambio, cuando ustedes estudian la biografía de Abu Hanifa va por un camino y sus discípulos por otro muy distinto. Y eso me dio mucho que pensar, de que existe una tradición oculta, o más que oculta, silenciada dentro de la tradición oficial. Entonces tú a los libros o a las obras que tienes más acceso es a la tradición oficial. Es decir, cuando tú estudias gramática, pues recurres a la tradición oficial. Buscas pues el Ajurrumiyya de Ibn Ajurrum, aunque sea un bereber, pero resumió la gramática árabe, o la Alfía Imam Malik, etc. Y al final te das cuenta de que esas obras, a su vez, son una tradición continuada o recompilada de otra anterior. Y vuelves al origen. Yo voy a dar como ejemplo la gramática, cuando dices, hay algo que no cuadra. Hablábamos ayer de que cuando intentamos entrar en el mundo de las concepciones, y la definición de conceptos y las etimologías, a veces hay conceptos que utilizamos con tanta naturalidad, pero en el fondo, ni el escolástico más erudito tiene muy claro. Es decir, como la pregunta es, ¿el kitab es el Corán o no es lo mismo? Porque tenemos una ley a la Surah Al-Baqarah que nos dice que realmente este kitab, este libro, que etimológicamente significa otra cosa, pero el libro es un tipo de kitab, sirve o es una guía útil ¿para quién? Para los dotados de conciencia. Claro, pero es que entonces hay otra ley que dice que el Corán es también una guía, pero para toda la gente. Claro, automáticamente planteas la pregunta, al-muttaqin, los dotados de conciencia, y an-nas es toda la gente. No toda la gente son dotados de conciencia. Entonces es imposible que Corán y Kitab sea lo mismo. Este planteamiento, al final, no lo encontramos en obras clásicas. Es decir, que la tradición nos ha aportado mucho, pero no ha respondido todas las preguntas. Hay preguntas que necesitamos responderlas hoy y que solo podremos responderlas hoy. Es decir, que no podremos encontrar la respuesta en el pasado. Y esto luego lo relacionaré con lo que dijo antes Juan José Tamayo. En cambio, hoy día hay autores que, bueno, que aunque ha fallecido en paz descanse, Muhammad Shahrur en su obra, El Kitab y el Corán, o sea, el libro y el Corán, es una obra bastante extensa. Él estudia la diferencia que hay entre el Kitab y el Corán y encuentra que no es lo mismo. El Kitab contiene el Corán, pero no todo el Kitab es Corán. Y esto plantearlo ahora a la tradición más conservadora es un delirio, ¿no? Es una cosa inaceptable. En cambio, cuando les planteas, pues responden a la pregunta, ¿por qué el Kitab es una guía solamente para los dotados de conciencia? En cambio, el Corán es una guía para toda la gente. Es imposible que sean lo mismo.
Pues a partir de ahí se inicia toda una serie de investigaciones etimológicas del Corán. Me doy cuenta que las obras del tafsir son una interacción de un grupo de personas de su tiempo con la revelación. A través de esa interacción hubo esta producción. Pero esa producción no es algo necesariamente intrínseco a la revelación, es algo que actúa con ella, pero no es algo intrínseco a ella. Por lo tanto, sus obras, por muy respetables que sean, no es algo que condicionan necesariamente qué es lo que quiere decir o quiere transmitir lo que está en el libro. Y luego nos encontramos que el libro tiene sus propias herramientas de transmisión. Es decir, el libro contiene una estructura para hablar, para definirse, para explicarse, para dar ejemplo, para manifestar, para aclarar. Y todas esas herramientas que contiene el libro, resulta que las encontramos en las obras de tradición como lemas, como eslóganes. Como ustedes cuando cogen la obra de Ibn Kathir, el tafsir de Ibn Kathir, en su introducción dice que el mejor tafsir es que el Corán se interpreta el uno al otro. Es decir, el Corán se interpreta a sí mismo. ¿Vale? Pero es que toda la obra de Ibn Kathir consiste en una interpretación que no consiste, o sea, no recoge que el Corán se interpreta a sí mismo, sino que recoge que el Corán se interpreta a través de relatos atribuidos a, ¿no? Entonces, la obra entera de Ibn Kathir no recoge, salvo en algunos casos muy concretos, no utiliza el Corán para interpretar el Corán, utiliza textos ajenos al Corán para interpretar el Corán. En cambio, su introducción dice que la mejor forma de interpretar el Corán es con el propio Corán. Entonces, hay una paradoja, una contradicción. Y este revisionismo nos lleva a que las herramientas que utilizamos para analizar el Corán, recogidas de la tradición, incluye todos los aspectos, nos damos cuenta que hay que revisar todos los aspectos de la tradición, incluidas las herramientas. Y cuando digo incluir las herramientas, me refiero, por ejemplo, a las herramientas lingüísticas. Tenemos una gramática, que es una organización de la lengua, y que estudiamos muchas veces hasta de forma, casi diría ritual, muchas veces, porque si cogen la Alfiyya de Ajurrum, son un poco más de 1000 versos que resumen la gramática árabe, ¿no? Empiezan con la palabra, la construcción de la palabra, que es el kalimu, el kalam, o el kalam y el kalima, etc. Y todo cómo se vive la palabra en nombre, en verbo, en partícula, y así desarrolla la oración simple, la oración, etc. Y luego empieza a hablar de las declinaciones, todo eso te lo resume, toda la gramática te la resume en una obra convertida en verso para que sea más fácil de memorizar todas las reglas. Y todas esas reglas proceden de un autor que es Sibawayh. Pues nada, entonces en vez de leer a Ibn Ajurrum, pues vamos a la fuente directamente y leemos Sibawayh. Y nos damos cuenta de que Sibawayh, un autor del siglo II de la Égira, de origen persa, aprende árabe y intenta organizar la lengua para facilitarla a los que aprenden el árabe. Bien. Entonces, en esa obra que se llama Kitab Sibawayh, porque es un libro sin título, por eso le llaman el libro de Sibawayh, porque como no tiene título, pues libro de Sibawayh, es la fuente de la cual se saca toda la teoría gramatical que se convertirá posteriormente en la gramática tradicional, en la gramática escolástica. Y bueno, él desarrolla la teoría del género de la palabra, o sea, por qué la palabra es masculino o por qué es femenino, y la explica de una forma muy interesante, por no decir simpática. Por ejemplo, él explica que el término árabe por naturaleza es masculino. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que el término árabe de forma original es masculino y que la feminización es un constructo posterior? Pues este es el argumento que vais a encontrar en la obra de Sibawayh, en su libro, el libro de Sibawayh de gramática. Porque hay un hadith que dice que primero fue creado lo masculino, representado en Adán, o en Adam, y que la mujer es un subproducto que viene de su costilla. Y por lo tanto, el concepto inicial de las lenguas es lo masculino, y que lo femenino es un subproducto del mismo. Entonces, esta es la teoría por lo que Sibawayh construye en su gramática, que el origen del género, de todo término, de toda lengua, es un origen masculino. Ajá. O sea que la herramienta principal de la tradición
está construida sobre una teoría de un señor que aprende la lengua árabe, recoge una serie de relatos de diferentes influencias, les da una interpretación y construye a partir de ahí toda una organización de la lengua que luego servirá como herramienta principal para comprender el texto coránico. A partir de ahí se construye posteriormente una especie de ortodoxia oficial del trato con el texto. Y a partir de ahí, todos aquellos que han usado las referencias gramaticales o el estudio de las oraciones han recurrido a la obra de Sibawayh para poder comprender el Corán. De hecho, los que algún día estudiáis en profundidad las teorías escolásticas, encontraréis muchos autores diciendo aquí hay unas erratas en el Corán, unas erratas gramaticales y unas erratas de grafía. ¿Por qué? Porque no coinciden con la teoría gramatical de Sibawayh. Entonces, aquí Dios se ha equivocado, donde va un acusativo tendría que haber ido un genitivo, y por tanto hay un error. Y está plasmado así en sus obras tranquilamente, o sea, sin ningún pudor, está así manifiesto. Y a partir de ahí empiezo a ver que tenemos un grave problema a la hora de hacer una relectura del Corán. Y es un problema que planteó Carmen en su ponencia, las traducciones. Digo, bueno, si ya manejar la lengua árabe supone un problema grave a la hora de tratar con el texto, manejar las traducciones es un problema agravado, es decir, un problema sumado. Porque para eso primero tengo que tratar con la lengua del texto antes de hablar de la naturaleza del texto, antes de hablar de su mecánica, de su dinámica, de su sacralidad, de que ese texto es fuente inspirada. Antes de hablar de eso, estoy hablando primero de la herramienta con la que voy a manejar el texto. Si no tengo claro cómo funciona la herramienta con la que manejo el texto, mucho menos claro voy a tener luego cómo traducir o traspasar ese texto a otro código lingüístico. Entonces, esto es un desafío realmente que tienen estas generaciones actuales de, en primer lugar, manejar, redescubrir lo que yo llamo la gramática coránica, porque en primer lugar, desde un punto de vista documental, es el texto más antiguo árabe que tenemos. Aunque estudiáis árabe, poesía preislámica, etc., no existen manuscritos de poesía preislámica. Existen obras que recogen siglos después que hablan sobre la poesía preislámica, pero no hay manuscritos. Habréis estudiado también, los que habéis estudiado árabe, que los árabes competían en el Mu'allaqat, en Meca, y cada cual colgaba su poema. No existen físicamente esos. Se habla de ellos en textos muy posteriores, más de casi 2 siglos después, cuando se hace mención de esas obras. Pero lo que es manuscritos no hay. Entonces, el texto más antiguo con el que contamos, desde un punto de vista antropológico, es el Corán. Es el mayor manuscrito de texto árabe que existe. Y por lo tanto, si quisiéramos construir una gramática árabe para tenerla como herramienta, para organizar la lengua, para luego manejar el texto coránico, necesitamos recurrir al Corán mismo. Cómo organiza el Corán las oraciones, los conceptos, cómo relaciona la sintaxis, cómo relaciona todo lo que es la construcción de una lengua. Porque evidentemente ya no podemos preguntarle a las personas que vivían entonces, ya no están. Entonces, lo que tenemos ahora es una tradición con la que podemos comparar y un texto antiguo, que es el Corán. Entonces, a partir de ahí es cuando podemos construir una gramática. Y nos damos cuenta, por ejemplo, cuando en la grafía, y esto es una cosa que critico a los que pasan el Corán digitalmente, digitalizan el Corán, pero luego hay cosas que dicen, como esto está mal, lo corrijo yo. No, es que eso no está mal. Por ejemplo, cuando aprendemos aprendemos el Corán y decimos shajara, un árbol, es femenino porque termina en tamarbuta, pero es que tenemos otras aleyas donde shajaratun está con ta abierta. ¿Cuál es la razón? Una errata del copista te dice. No es una errata. Ahí no hay ninguna errata, porque suma todas las oraciones donde aparece shajara en ta marbuta y suma todas las oraciones donde aparecen shajara con ta abierta y vas a ver que hay una intencionalidad y un objetivo sintáctico
a la hora de cambiar la grafía del mismo término. Igual que hay diferentes formas de construir el plural. En su momento, cité como ejemplo du'afa, que es el plural de da'if, que significa débil, y cuando analizamos las oraciones donde du'afa está con alif, es diferente a cuando el du'afa está escrito, por ejemplo, con el waw. Pero es que ahí, el que ha escrito eso, lo ha escrito con intención. No es una cosa, no es una errata, porque da la casualidad de que todas las veces donde aparece du'afa con alif, hace referencia a la debilidad material, ¿vale? A la enfermedad, a la debilidad material. En cambio, todas las veces en las que está escrito con waw, hace referencias a la debilidad subjetiva, la debilidad del alma, la debilidad del corazón, etc. Igual que shajara, cuando habla de shajara como algo metafórico, está escrito con ta abierta, cuando habla de shajara como algo concreto, está escrita con ta marbuta. No, esas no son erratas. Eso es una gramática, una forma de una gramática Corán propia. Igual que, por ejemplo, la construcción de los acusativos o los genitivos. Hay una ley que habla en el ladina amanu, el ladina hadu, o el nasara, o sabi'in, o sea, aquellos que han creído en Muhammad, y los cristianos, y los judíos, y los sabeos. El sujeto está en nominativo, pero es que una de las palabras está en acusativo. Te dice, hay una rata, pero es que no hay una rata ahí. En cambio, en otro sitio está en nominativo. En cambio, el Corán resulta que tiene un estilo para hacer énfasis y encontramos que utiliza las declinaciones para enfatizar. Y así con muchísimos ejemplos. Por lo tanto, todo esto, esta gramática coránica, no está recogida en ningún manual de gramática clásica. No digo moderna, de estudios de análisis contemporáneos, eso sí está recogido. Pero digo las clásicas. No hay ninguna parte donde vienen recogidas todos estos matices. Vale, ¿por qué me entretuve con la cuestión de la revisión gramática? Porque creo que el revisionismo gramático es una faceta más de todo el revisionismo en general y que es un requisito sine qua non para poder hacer una lectura contemporánea del legado coránico o del texto coránico. Y por otro lado, una lectura actual del Corán nos da respuestas y herramientas a solucionar muchos paradigmas contemporáneos. Si yo me salto determinados planteamientos o teorías de la escolástica oficial, la escolástica de Palacio, por ejemplo, la teoría de la abrogación o otras teorías, entonces tengo toda la cuestión resuelta. Por ejemplo, Juan José Tamayo nos hablaba de crear una identidad universal, de una ciudadanía universal. Para mí está recogida totalmente en el Corán. El mu'min, en el Corán, es el que transmite paz y el que transmite seguridad, y no es algo que está suscrito a una milla determinada, o a una sharia determinada, o a un minhaj determinado. Es algo universal. O sea, todo cristiano, todo budista, o todo judío, o todo creyente en Muhammad, que cumple con los condicionantes de lo que es un mu'min, es un mu'min. Y el mu'min es el que obra rectamente, el mu'min es el que... son las acciones las que van a definir el mu'min, no su filiación tradicional. Igual que el muslim. Al-Hawariyun eran muslims, o sea, los discípulos de Jesús, en el Corán se llaman literalmente musulmanes, se dice somos ante Dios musulmanes. Pero cuando convertimos la palabra en una etiqueta identitaria, entonces pierde su concepción universal. Y al final se suscribe simplemente a una geografía determinada, a una cultura determinada y una lengua determinada. Si liberamos el Corán de esos condicionantes temporales de la tradición, al final tenemos una lectura totalmente distinta, porque años después, cuando leo el Corán, leo un libro totalmente diferente al libro que me enseñaron cuando era pequeño. O sea, es como si fuera otro libro distinto. Del mismo modo que estos conflictos de identidad entre tradiciones, cuál es la tradición que realmente representa el mejor camino para la salvación y para el éxito del alma, para que viva eterna, o sea, para que acceda al éxito eterno. El Corán dice que esta cuestión de la diversidad de tradiciones es algo intrínseco al plan divino, donde tú no puedes suprimir este plan, porque Dios lo quiere así, quiere que haya distintos caminos, subul,
o los caminos quieren que haya caminos distintos. Cada camino es legítimo, pero ¿quién convierte el camino en algo que realmente le puede ser útil o no? Es el individuo y sus acciones. Es decir, cada tradición te ofrece unas herramientas para que operes en tu vida y para alcanzar el éxito. Si tú no manejas correctamente esas herramientas, pues tú eres el responsable, ¿vale? Entonces, la tradición de Muhammad, o la tradición coránica, ofrece un minhaj, una metodología, y ofrece también una sharia, un camino. Pero el Corán recoge y dice, وَلِكُلِّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, y a cada cual le hemos dado una sharia, un camino y una metodología. Y la diferencia es algo que tú no puedes evitar, porque la diferencia es una imposición divina. Y seguirán discordantes y diferenciados hasta el día del juicio. O sea, ninguna tradición se va a sobreponer a la otra. Eso es imposible porque el plan divino consiste en que las tradiciones tienen que ser diferentes y es subul, los caminos tienen que ser diferentes. Lo que pasa es que hay que aprovechar su potencialidad para tú alcanzar el éxito, porque al final eso es lo que importa. Las tradiciones, en vez de ser objetivos en sí mismos, propósitos en sí mismos, no tienen que ser medios para alcanzar el propósito. Y el propósito es el éxito del alma para alcanzar la eternidad. Entonces, la temporalidad del alma en este mundo tiene una serie de objetivos, que es operar el alma, hacer el shukr, que ya lo explicaré en algún momento, ¿no? Ser de los shakirin. Inma shakura o inna kafura. Es decir, o es de los que hacen el shukr o es de los que niegan la verdad, niegan las bendiciones. En cambio, el que opera su potencialidad y opera todos con lo que Dios le ha dotado, intelecto, fuerza, conocimiento, etcétera, etcétera, entonces ese que opera el shukr, entonces ese es el que alcanzará el éxito. Por tanto, el Corán, haciendo una lectura contemporánea del Corán, sin menospreciar, y repito y enfatizo, todo lo que nos ofrece la tradición, pero también poniendo la tradición bajo lupa qué es lo que nos ofrece de bien y qué es lo que no nos vale, porque ya a lo mejor pudo valer para su momento, pero actualmente no nos vale. Yo creo que los musulmanes, porque ya es una etiqueta que ya no se puede evitar, es decir, aquellos que están vinculados a la tradición del Corán, necesitan redescubrir la lectura coránica para plantear, en primer lugar, para comprender que nuestro camino puede ser perfectamente un camino armónico en el mundo en el que vivimos, que responde perfectamente a todas las necesidades espirituales e intelectuales que necesitamos para integrar con el mundo. Integrar es una cuestión, un concepto que se repite en el Corán constantemente. Integrar intelecto, razón, espíritu, corazón, ¿no? Las leyes que dicen afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, ¿acaso no razonan, acaso no piensan? Que realmente estas leyes sirven, son muy útiles para ulul albab, aquellos que tienen realmente un intelecto fructífero, ¿no? Los que tienen el lub, los que van a la esencia de las cosas, a la profundidad de las cosas. Y también en otras leyes, afala yatadabbarun, ¿acaso no buscan detrás? Es decir, rebuscar en el mensaje, ¿no? Tadabbur es rebuscar entre las palabras, rebuscar entre los conceptos, rebuscar entre las ideas. Porque dubur es buscar lo que hay detrás, ¿no? Dubur es la parte trasera, por lo tanto, at-tadabbur es la acción de buscar atrás, tras las palabras, tras los conceptos, tras las ideas. Y por consiguiente, creo que los musulmanes en general tienen un reto en las próximas generaciones de hacer un redescubrimiento del Corán. Porque en estos 15, 16 años creo que solamente he entendido una cuestión. Y es que al releer el Corán de nuevo, desde las herramientas del Corán, es verdad que puede ser un proceso muy largo, descubrimos el mensaje tal cual como pretendía hacerse en un primer momento. Cuando se les dice en su momento, les advierte, oye, cuidado con el apego a lo ancestral, ¿no? Les advierte constantemente, cuidado con el apego a lo ancestral, porque eso es un tipo de idolatría. Es decir, que el pasado rija el presente es una idolatría en el Corán. Entonces, el pasado es útil conocerlo, analizarlo,
acumular conocimiento, aprender de su experiencia, etcétera, etcétera, pero que condicione nuestro presente, eso es hacernos caer en la idolatría. Porque la idolatría, en el fondo, no es más que tergiversar las ideas para generar injusticias. Eso se puede resumir en la idolatría. Tergiversar conceptos que generen injusticias en la sociedad. Y por lo tanto, el Corán advierte, igual que advirtió en su momento a esos pueblos, seguid lo que Dios ha revelado, ¿no? Seguid lo que Dios... No, vamos a seguir lo que nos han dejado nuestros ancestros. ¿Ya? Pero tenéis aquí ahora algo que está revelado. Y por lo tanto, para mí el Corán es un texto vivo, no es un texto de hace 1400 años. Es un texto de ahora. Y por lo tanto, si tiene que servirme ahora, no es un texto que tiene que servir hace 1400 años. Entonces necesitamos convertir el Corán en un texto vivo, en un texto presente. Y para eso necesitamos tratar con él con actualidad, dotarnos de las herramientas que el propio Corán además nos incita a ellas. La herramienta de intelecto, el corazón limpio, la purificación, el trabajo, la búsqueda, la pregunta, los diferentes ejemplos como los que mencionó Carmen con yo llamaría el modelo de Abraham, ¿no? de hacerse preguntas constantemente, preguntas incluso sin límites, ¿no? Buscando constantemente la verdad. No son preguntas para simplemente entorpecer la idea de otro, simplemente es para conocer la verdad, la esencia de las cosas. Y por último, para no alargar más esto, creo que el trabajo que se requiere, ahora ya reducirlo a la cuestión de nuestro entorno, en Europa, en España en concreto, hace falta un trabajo enorme para hacer esa relectura del Corán y redescubrir también, dotarnos de toda esa gente anónima que ha hecho trabajos colosales en los últimos tiempos. Algunos han fallecido, otros siguen vivos. Es decir, no necesitamos empezar de cero, porque ya hay gente que ha trabajado durante muchísimo tiempo, ha aportado muchísimas ideas, ha descubierto muchas cuestiones sumamente interesantes, y creo que eso es lo que va a liberar a las comunidades musulmanas y a su entorno de las cadenas del apego de todo lo que es ancestral, de todo lo que es pasado, ¿no? Por lo tanto, yo personalmente, desde mi humilde opinión, no veo futuro posible del Islam sin esa relectura del texto del Islam, que es el Corán. Y creo que una vez hecho correctamente esa lectura, los planteamientos como los que plantea aquí el hermano José Tamayo sobre una teología de liberación islamo-cristiana son totalmente factibles. Totalmente factibles. Bueno, yo lo voy a dejar aquí para si ustedes quieren plantear cualquier cosa. Muchas gracias. Hola, José. Hola. Te quería preguntar, porque has hablado del concepto de alma. Y leyendo, que ahora mismo me estaba leyendo un libro de Abdelmumin Aya, habla de que, bueno, de que se ha identificado el nafs con el ego o con el alma, pero que realmente en el Corán no se habla de alma por ninguna parte. Y entonces me surgió la duda de si realmente esa parte inmortal, ¿no? Que en el cristianismo se habla mucho de alma, si hay algo así también, alguna referencia así en el Corán o no, porque me quedé un poco, no sé, como rayada con ese tema. Digo, entonces si morimos, ¿qué pasa? No hay nada en realidad. Y bueno, era eso simplemente. Como se habló hoy por la mañana, los problemas de la traducción, si somos muy rigurosos en toda la cosmovisión de cada concepto, de cada término, de cada lengua, porque al final hay, tras cada término o tras cada concepto, pero esto pasa en todas las lenguas,
hay una cosmovisión del mundo. Eso es cierto. Y además, siempre los conceptos giran en torno a no solamente a una idea individual, sino que están ligadas a otras ideas. Si tuviera que detenerme ante cada término y decir, no voy a decir Dios, porque Dios es el genitivo de Zeus y por tanto es una influencia, entonces al final, por pragmatismo, voy a utilizar un concepto que el imaginario colectivo de la cosmovisión de esa lengua más o menos tiene un símil parecido al de otra lengua. Porque es que si no, no podríamos ni hablar. O sea, tendríamos que estar cada término convertirlo en toda una exposición, una explicación. Yo creo que alma es el equivalente de nefs, o ego es el equivalente de nefs, porque al final estamos hablando de la identidad esencial. ¿Bien? La identidad esencial, que es la identidad dotada de conocimiento y voluntad, cuando decimos yo mismo, ese ego, esa identidad esencial, es lo que se llama nefs. Y como la identidad esencial también habla de uno mismo, la esencia de uno mismo, ¿no? La autoría, es el autor. ¿Por qué? Porque es el autor, porque hay esos sinónimos, es el autor, es la esencia, porque al final es la manifestación de una voluntad que posee un conocimiento. De hecho, la voluntad y el conocimiento es el amana. El amana es la voluntad y el conocimiento. ¿La voluntad en qué sentido? En su sentido, evidentemente, en un sentido de la voluntad de la creación, porque hay que separar el concepto de la voluntad divina de la voluntad de la creación. Las creaciones están dotadas de voluntades o de leyes, y los que están dotadas de voluntades, identidad misma y conocimiento son los que tienen una voluntad más evolucionada, más avanzada, ¿no? Que en este caso Adam representa, o el género Adam representa esa voluntad. Pero también hay otras criaturas que tienen esa voluntad y tienen también un tipo de conocimiento. Entonces, el nafs en el Corán es... ¿A qué se va a juzgar en el Corán? Las leyes de los que hablan del Corán es del nafs, ¿no? ¿Quién es el que debería volver con un corazón sano? ¿No? El que tu Señor ha permitido venir con un corazón sano, el nafs. ¿Quién es el que se le pone, se juzgan sus acciones a través de su máquina, o sea, el cuerpo? De hecho, el Corán matiza el nafs, por un lado, el jism o el jasad, por otro, porque el haya, por otro, porque la vida no es el nafs. La vida es la conexión integral entre el nafs y el cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque los animales también tienen haya, tienen vida. Pero la conexión, cuando se integra el nafs con su manifestación mundanal, es decir, con el cuerpo, entonces generan otra identidad a su vez. Pero esa identidad, claro, es que nos estamos adentrando en un tema bastante... Bueno, pero vamos a ver, en resumen, el nafs viene a ser la identidad esencial que tiene voluntad y conocimiento. Eso es el resumen de lo que es el nafs, ¿vale? Entonces, es una identidad singular, no tiene par, ningún nafs es otro nafs. El conocimiento innato de cada nafs es también singular, pero todos ellos están ligados al mismo ruh, ¿vale? Y ruh, que en la tradición cristiana es el espíritu, es la conexión divina. Sin más. Es decir, porque es la fuerza divina que hace que las cosas existan. Pues nosotros también necesitamos ruh. Y de hecho esa fuerza incrementa y disminuye. Depende de nuestra interacción con lo divino. Depende de nuestra conectividad con la divinidad. Mientras más conectados estamos a través del recuerdo y que se manifiestan acciones con la divinidad, pues más energía, ruh, tenemos, más fuerza divina tenemos y por lo tanto más podemos acceder al conocimiento primigenio o lo que llaman fitra, ¿no? La fitra es un conocimiento innato a cada ser humano que accede a él mientras más incrementa su conexión con la divinidad. Entonces, mientras más ruh hay. Y de hecho en el Corán refleja a Jesús como ruh en sí mismo, o sea, es todo ruh, ¿no? Es una cosa curiosa que, hablando ahora de estos días de Navidad, Jesús en el Corán
es ruh de arriba abajo. De hecho, le llama directamente ruh Allah, es decir, es el espíritu de Dios, ¿no? Wa kalimatuh, y su palabra, ¿no? Ruh Allah wa kalimatuh. ¿Por qué? Porque era pura energía divina. Todo él es energía divina, de arriba abajo. No es una cosa que disminuye en él, ¿no? Esa es la singularidad de Jesús en el Corán. El ruh no disminuye en él, sino es constante, lleno siempre de espíritu. Entonces, el nafs, digamos que es la creación esencial de Adam, que tiene la singularidad de tener voluntad y conocimiento, pero que su relación con las otras partes del Corán, por ejemplo, su relación con el jism o el jasad, es una relación integral. Es decir, que el jism, o el cuerpo no es una máquina. El cuerpo tiene su propia identidad también. El cuerpo tiene su propia identidad. Y hay dos identidades, una superior, que es el nafs, que interactúa de forma integral con el cuerpo. ¿Por qué tiene su propia identidad? Porque tiene también una especie de voluntad. El cuerpo tiene una parte de voluntad. Igual que el nafs, que se supone que es la voluntad superior, la que debería someter la voluntad inferior, que es el cuerpo, pero la relación es una relación integral. Lo que afecta a una afecta a la otra. Entonces, no es una cosa que se pueda separar, ¿no? Tratar el cuerpo por un lado. De hecho, hay filosofías que tratan el cuerpo de forma independiente al alma. Eso es imposible. Lo que se manifiesta a uno repercute en la otra y viceversa, ¿vale? Entonces, yo por eso decía que el Corán es un texto integrador constantemente. Integra muchas concepciones que en otras dimensiones estudiamos de forma separada. Entonces, lo que hace es integrarla. Y igual que cuando, por ejemplo, tú tienes un órgano dentro del cuerpo que está a su vez integrado con otros órganos, lo que afecta a uno afecta al otro. Por mucha autonomía que tenga a la hora de identificar pulmón por un lado y identificar cerebro por otro. Pero es que lo que pasa en uno le afecta al otro y viceversa. Hay una relación integral. Y esa relación orgánica pasa también entre el nafs y el cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene hayá, tiene vida y tiene voluntad. Y el nafs también tiene voluntad. Y se supone que la voluntad del nafs debería, a través del conocimiento y del recuerdo y de la energía del ruh, entrar en armonía, vamos a armonizar la voluntad del cuerpo. ¿Vale? Muchas gracias. Nada. Son las mismas raíces, para hablar de los niveles del alma, ¿no? El nefesh, el ruach, Sí. la raíz es la misma, ¿no? Sí, es casi igual, sí, en cábala, en hebreo. Y también sería, como has hecho, como una especie de estudio muy sintético de la antropología que se suele manejar en muchas escuelas de psicología transpersonal, como con niveles del ser, ¿no? Pero todos integralmente relacionados, ¿no? Lo corporal, lo anímico, ¿no? Cuerpo, mente, alma, espíritu o algo así, ¿no? Te voy a preguntar una... Difícil. No, difícil, no, compleja de sintetizar, ¿no? Porque has dado... ¿Cómo podemos estudiar o acceder al Corán hoy en día los no araboparlantes, pero que sí que tenemos, pues podemos leer un poquito el árabe y entender 4 cositas? Y ya has dicho en esta charla algunas claves, ¿no? Como mirar eso que está oculto, que está más allá. En ocasiones te he escuchado decir que el propio Corán ofrece como una metodología para su estudio, que es buscar sincrónicamente los temas como en una bandada de pájaros, que todos ocurren como a la vez. También has dicho hoy que el Corán tiene su propio tafsir. ¿Qué otras claves en esta línea nos podrías dar para ir profundizando o entendiendo más el Corán desde el propio Corán, como tú lo planteas, sobre todo para gente que tiene muy poco conocimiento de árabe? Bueno, yo creo que la gente que tiene poco conocimiento de árabe y se pone a estudiar árabe tiene una ventaja. No está condicionado. Y por lo tanto, a mí me ha costado muchísimo tiempo vaciar mi mente de todos los condicionantes. Y creo que sigo muy contaminado. O sea, aún así, leo cosas y digo, ¿por qué automáticamente pienso esto? ¿Por qué tengo la inercia de buscar, de ver cosas que si soy muy riguroso, luego no van a aparecer? O sea, si me obligo a ser muy riguroso con un texto, desaparecen determinadas imágenes. Pero tengo que hacer el esfuerzo digamos, de ser lo más objetivo posible. Bien, antes, cuando te explicaban وَرَتِّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, ¿no? Hacer el tartil del Corán.
automáticamente empiezan, bueno, pues tienes que recitar con el idgham, con las, a ver, sería algo así como con las contracciones, las prolongaciones, al qalqala, cuando prolongar determinados sonidos, enfatizar otros, y realmente eso no tiene absolutamente nada que ver con el tartil. Eso sería en todo caso el tajwid, una forma de warattil al-Qur'an tartila, significa organiza el Corán o relaciona, hace una correlación de las temáticas coránicas en forma de tartil. Y tartil es la organización sincronizada. Es decir, por ejemplo, cuando dice Faja'a Ratlun, vino una especie de compañía militar organizada, ¿no? Tenía un centro de control, tenía, digamos, el general del control, donde estaba la tienda de campaña principal, y es la que daba las instrucciones que estaban conectadas, pues estaban los vigías, estaban los arqueros. Hay un ratel, igual que las aves que van en bandada organizada, donde además hay un orden a la hora de ir en esa bandada. Esas bandadas dicen ratlun min at-tayr. El ratl es eso. Y además, la razón por la que la araña pequeña se llama ratla, que viene de la misma raíz, es porque construye su telaraña de una forma correlacionada, es decir, geométrica. Por lo tanto, esa geometría de conectar las cosas está haciendo tartil. El ratl está haciendo tartil con el ratl, ¿vale? Con la telaraña. Así que realmente cuando te dice warattil al-Qur'an tartila, warattil al-Qur'an, hace un tartil, es decir, une las relaciones temáticas y las relaciones temáticas del Corán. Por ejemplo, cuando se habla del taqwa, ¿no? Lo que hemos al final reducimos a tener conciencia, o esa contrición o ese estado de evitar cometer cualquier cosa que sea injusta, lo que sea, o desequilibrada. O conciencia, vamos. Cuando te dice, ¿cómo puedo saber qué es lo que dice el Corán sobre el taqwa? Pues juntamos toda la temática y vemos dónde están las relaciones. ¿Cuál es ¿para qué? Para tener una idea global sobre el concepto taqwa. Entonces, esa operación se llama tartil, ¿vale? Igual que cuando estamos siguiendo un hilo temático, eso se llama tilawa. El hilo temático o el hilo conceptual es una tilawa. ¿Por qué? Porque tilawa viene de talu, de seguir una huella, ¿no? O sea, tala shay es sigue algo, ¿no? Viene una cosa y luego viene la otra. En cambio, tilawa, ¿cómo lo traducimos? Lectura. No es una lectura. Sí, a ver, se requiere de una lectura, pero en el sentido, la lectura en el sentido de seguir la huella temática, por dónde va el hilo conductor del tema. Entonces, eso es el tilawa. Yatlu alaykum suhufun mutahhara. Entonces, ¿qué han entendido? Yatlu alaykum significa que coge un suhuf, coge unas páginas y empieza a recitarlas, ¿no? A leerlas. No. Yatlu alaykum os está exponiendo los hilos conceptuales o los hilos temáticos de unas páginas donde contienen ideas que son nobles o purificadas, ideas que no tienen otra intención, ni tienen la intención de demostrar sapiencia, ni tienen la intención de demostrar superioridad, no, tienen la intención de transmitir conocimiento. Entonces por eso son mutahhara, porque están purificadas de toda intención que no sea más de la nobleza, el conocimiento y la guía. Entonces el Corán nos ofrece unas herramientas y nos dice qué es una aleya, nos explica el Corán qué son los diferentes conceptos de aleya. Nos da además un sentido singular y luego sus proyecciones, ¿no? Siempre hay una idea general de un término y luego cómo se proyecta. Pero todas las proyecciones están ligadas a la idea principal. Y la idea principal no suele ser un concepto, suele ser una idea, ¿vale? No suele ser mesa, no. Suele ser, por ejemplo, la mesa que está sujeta al suelo que no se mueve. No suele ser un concepto entero. Y a partir de ahí, sus diferentes usos ligan siempre con la idea general. Por lo tanto, y luego nos habla, por ejemplo, ayatin muhkamat, ayatin mutashabihat, ¿no? Que traducimos como aleyas unívocas o aleyas ambiguas, ¿no?
Pues el propio Corán nos explica qué significa eso y a qué hace referencia en cada contexto. Y por lo tanto, y luego también dice que este texto solamente lo entienden personas con ciertos requisitos. En primer lugar, se presentan al Corán como discípulos para aprender, no como maestros para someter. Es decir, no vienen al Corán para someterle sus ideas preconcebidas o para que les justifique una idea determinada o para que les argumente, les ayude a argumentar cualquier corriente o pensamiento que ellos ya tienen. Simplemente están buscando la receta para confirmarlo. También dice que hay que tratar el Corán con honestidad, buscar tras los conceptos, dejarse llevar y no condicionar el Corán en definitiva. Así que sí, el Corán nos ofrece toda una serie de una estructura para tratar con él. ¿Y habría algún autor o alguna obra que haya ido en esta dirección que nos puedas recomendar en castellano o en inglés? Yo la verdad es que mis lecturas en inglés nulas, conozco autores, no suelo leer. Por desgracia todas mis lecturas son en árabe, entonces autores que han influido mucho en mí es Muhammad Shahrur, que en paz descanse, un autor sirio, ha escrito varias obras, Hassan Farhan al-Maliki, pero este realmente tiene lecturas coránicas, aunque es verdad que gran parte de su trabajo es revisionista y de construcción histórica, pero también tiene trabajos de intentos de aproximación al Corán. Él trabajó, por ejemplo, el concepto del taqwa, trabajó el concepto de las ideas principales del Corán, intentó hacer una categorización de cuáles son las ideas principales del Corán, de la cual luego derivan además, sobre todo cuando analizó el constructo ideal, el constructo mental colectivo de que los musulmanes entienden el Islam como 5 pilares. Dice, eso es una idea muy destructiva, porque la idea pilar vinculada a un testimonio, que dice, vale, el testimonio, una parte de él sí forma parte del pilar discursivo del Corán, pero que entendiendo el salat ritual, el ayuno ritual, la peregrinación ritual y el asaque ritual, no el significado real del asaque, sino el asaque ritual, como pilares, dice, eso destruyó la umma, porque eso va totalmente con los pilares del Corán. No corresponden a la organización jerárquica del Corán de los temas. En el Corán, ¿qué es lo que más se repite? Se repite el taqwa, se repite el adl, se repite el ihsan, se repite el rahma, hay muchísimos términos que son en los que incide una y otra vez. Y luego, el ayuno, ¿cuántas veces se menciona el Corán? 4 veces. No hay más. La peregrinación, 1 o 2 veces. No hay más. Entonces, además, el Corán no plantea el ayuno como pilar, lo plantea como herramienta. Dice, se os ha prescrito el ayuno, como así también fue prescrito a los anteriores a vosotros, por si alcanzáis el taqwa. Por lo tanto, el objetivo del ayuno es el taqwa, es una herramienta más del taqwa, ¿no? Wa aqimus salata li dhikri. Establecer el salat para mi recuerdo, el objetivo es el recuerdo, no la herramienta, ¿no? El salat en este caso es la herramienta, el objetivo es el dhikr, el recordar, el conectar con el ruh, el conectar para poder conectar con el conocimiento primigenio, con la fitra. Por lo tanto, es decir, Hassan Farhan al-Maliki decía, es que han cogido la pirámide y lo han puesto al revés, han puesto las herramientas, las han convertido en pilares y los pilares en algo que prácticamente ni se menciona, ¿no? Y eso ha alejado a gran parte de la tradición musulmana, no toda, la ha alejado de la esencia del mensaje, porque es que han construido sobre pilares que no corresponden, ¿no? Entonces, no. Muy fuerte esto que dices. Quedó grabado. Como conclusión, a mí me ha aclarado muchísimo lo de que los pilares son instrumentos o herramientas. Claro. Porque yo siempre he pensado que eran pilares. Y ya no lo voy a volver a decir. Eso es lo que yo decía en otros contextos, hablaba de el orientalismo europeo como herramienta principal de blanquear un discurso oficial de palacio como el Islam oficial y el Islam, ¿cómo lo llaman? Ortodoxo. Y claro, eso ha creado luego una imagen en el estudio del Islam en Europa brutal. Es decir, ha suprimido toda esa tradición que yo dije que es tradición debajo de la tradición, que realmente es una tradición mayoritaria, pero que no tiene voz, porque no tiene poder. Y ha convertido la tradición que tiene poder
en la tradición mayoritaria y hay una especie de blanqueamiento. Por lo tanto, todos aquellos autores que no coinciden con el planteamiento oficial, entonces son autores pues, o marginales, o se definen, por muchos que sean. Hoy día, por ejemplo, en 150 años, hay literalmente miles de autores. Algunos sí podrán ser conocidos, 6, 7 autores. Quien a lo mejor conoce Muhammad Abdu, o Rashid Reda, o algunos de estos. Pero hay muchísimos más que nadie conoce. Y estos son la tradición oculta, ¿no? La tradición oculta.